Continuamos y finalizamos esta revisión de construcción naval con otro José María, José María de Juan García Aguado, doctor ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático de Escuela Universitaria del Departamento de Construcciones Navales de la Universidad de Coruña, que es compañero nuestro. Ha publicado varios libros sobre la estructura naval española del siglo XVIII, la carpintería de Ribera en Galicia y la docencia del buque. He presentado varios trabajos a congresos y simposios sobre la construcción naval española, cuerpo de ingenieros de marina y de carpintería de Ribera en el último siglo. Ha desarrollado actividades profesionales en la Sierra de Galicia, como responsable de varias áreas a lo largo de 20 años, ha participado en estudios de investigación sobre la problemática de las estructuras de los puertos en Galicia y desarrollo de proyectos reproductivos de buques de pesca adecuados a las necesidades. Recibió la tesis del Premio del Mar en la sección de libros, convocado en 2016 por el Ministerio de Defensa por el trabajo José Romero Fernández de Anda, un ingeniero de marina, de su tesis doctoral. Ha sido miembro del Comité Técnico y del Comité Ejecutivo de la Exposición Naval, la Construcción Naval Española, en nuestra ciudad de Ferrol, y director de la Cátedra Jorge Juan, creada a través de un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Coruña, del curso académico 2003-2004. Gracias a José María, José María, otra vez, por segunda vez con nosotros, con la historia moderna, llamamos por haber dedicado su tesis doctoral a alguien como él sabe, y gracias por venir contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a participar en este encuentro para hablar de Jorge Juan, su relación con Ferrol. Y es cierto que la historia es una materia polifacética y la figura de Jorge Juan lo es también, de manera que yo estoy encantado de reunirme con especialistas en diferentes campos para tratar de enfocar la figura de Jorge Juan en su tiempo y en las diferentes disciplinas que practicó a lo largo de su vida. Además voy a ser breve, sobre todo porque bueno, es tarde y además creo que debe haber algún paréntesis final para un coloquio o una pequeña discusión sobre las contribuciones que se han sucedido a lo largo del día. La primera propuesta que le hice a Manuel sobre el título de la conferencia pues no figuraba lo que está entre paréntesis, ¿no? Simplemente algunas contribuciones de Jorge Juan Santacili a la construcción naval española. Bueno, después pues he sido un poco más realista porque realmente mi interés era centrar, enfocar la figura de Jorge Juan en relación con la construcción naval española y separar aquellas no contribuciones que todavía siguen figurando pues, en las referencias de personas que se acercan a la figura de Jorge Juan desde diferentes ángulos y que repiten bueno, algunas afirmaciones que no son totalmente correctas o realmente son incorrectas a la luz de una documentación histórica rigurosa. Por tanto, yo voy a hablar de algunas contribuciones y también de algunas no contribuciones de Jorge Juan dentro del campo de la construcción naval española. La relación de Jorge Juan con la construcción naval es doble y en el tiempo muy limitada. En primer lugar, Jorge Juan contribuye al establecimiento de un sistema de construcción naval a la inglesa. Las instrucciones que recibe son claras: desplazarse a Londres, estudiar la construcción naval inglesa, contratar constructores, ayudantes de construcción y operarios que vengan a España a practicar, a construir al modo inglés. Jorge Juan es su ejecutivo y cumple estrictamente esas órdenes y no va a añadir ni va a quitar nada a las instrucciones que recibe del Senado. Viaja a Londres, donde está prácticamente un año y, efectivamente, como muy bien ha explicado José María, cumple estas instrucciones al pie de la letra y de manera muy eficaz. No es nada fácil, efectivamente, estudiar la construcción naval, acopiar planos, información técnica y además contratar a un grupo importante de constructores de muy alta cualificación y operarios también de muy alta cualificación. Bien, va a volver a España y en el año 1752 se va a producir una reunión en Madrid para definir la tipología
de los navíos a construir dentro del famoso plan de Ensenada, plan que sufre algunas modificaciones a lo largo del tiempo, pero que contempla en un principio la construcción de 50 navíos en los arsenales de la península. Dentro de este periodo, el primer navío construido a la inglesa es el Fernando, en el año 751, en el arsenal de La Gralla, el primer arsenal de Ferrol, y el último navío va a ser el San Genaro, construido en el arsenal de Cartagena el año 1765. Estamos hablando, por tanto, de un paréntesis que se extiende desde el año 49 hasta el año 65. 16 años, nada más. ¿Qué ocurre? Que Jorge Juan, cuando Ensenada cae en desgracia, Jorge Juan pasa a un segundo plano, continúa siendo un marino, en fin, marino brillante, con un historial importante, pero pasa a un segundo plano. María Badot nos ha contado muy bien pues ese permanente intento de Jorge Juan de mantenerse dentro de los entornos de decisión de la construcción naval, cosa que no consigue, pero Jorge Juan es, además de un ejecutivo, además de un hombre de acción, que lo es, además de un gran astrónomo, que lo es un científico newtoniano muy significativo. Y en el año 1771 publica El examen marítimo, libro brillante, sobre construcción naval. Es el primer tratado de construcción naval, de ingeniería naval, redactado y publicado en castellano. Eso emite un resplandor en su vida que ilumina incluso retrospectivamente su actividad dentro de la construcción naval, incluso la distorsión. Bien, estos son Jorge Juan y el Marqués de la Ensenada, que van a ser los protagonistas de estos 16 años de los que vamos a hablar. Bien, ¿qué distorsión se produce a posteriori? Bueno, hay dos razones, además de la publicación del examen marítimo, que sitúa a Jorge Juan junto con los grandes tratadistas europeos, Leonard Euler por una parte y Pierre Bouguer por la otra, al mismo nivel. En el año 1765 llega a España François Gautier. François Gautier es un francés, ingeniero de la Marina francesa, que viene a España a hacer algo que históricamente debía de haber hecho Jorge Juan, que es ser nombrado responsable de las construcciones navales militares y, además, organizar el cuerpo de ingenieros de marina. Realmente Jorge Juan no lo es oficialmente, pero lo es de facto el proto-ingeniero naval. Es el primer ingeniero naval, Jorge Juan. Se le separa de este campo, se trae a un ingeniero francés de una cualificación muy por debajo de la de Jorge Juan, con un currículum muy por debajo del de Jorge Juan, y se le nombra director de construcciones navales militares y además se le va a encargar la creación del cuerpo de ingenieros de marina, del cual va a ser el primer director. Esto va a producir una reacción en la Marina se va a oponer a François Gautier, al final se terminará marchando de España, y esa oposición, junto con la publicación del examen marítimo en 1771, rescata a Jorge Juan del olvido, le da una enorme dimensión que le correspondía en cuanto a todo su historial anterior, y en la construcción naval pues se le dota de una proyección que realmente no había tenido, y se distorsiona o se desenfoca su papel en los años en los que es, entre comillas, responsable de la construcción naval española. Ahí tenemos pues un texto de Julio Guillén, pues, un clásico en la historia de la Marina española, donde, bueno, dice cosas que no son ciertas. Las dice con buena voluntad, evidentemente, y con el deseo de ensalzar a un gran marino, un gran astrónomo, un gran físico, bien, pero no es cierto. Consistía el sistema de Jorge Juan en conseguir una mayor fortaleza en la obra viva, aligerando la obra muerta es la que está por encima de la muerta, sustituyendo gran cantidad de cabillas por ternería, eso no es cierto, y aun variando el modo de ligar y encastrar las maderas de cuenza, modificó también las mangas y reveses, cambiando la forma de las cuadernas. Finalmente, entre otras cosas, disminuyó el lanzamiento. Pero todo esto
fruto de cálculos y matemática, sin caer, sin embargo, en el examen demasiado abstracto del problema. Esto no es cierto. Ya es difícil de entender, incluso para los ingenieros navales, pero no es cierto. Jorge Juan no hace nada de esto, como veremos. Aquí tenemos otro texto de un exégeta como Casimiro Vigodet, Garnica, que nació en Ferrol, y demostrado que hallándolo arreglado a las mejores reglas matemáticas y mecánicas, no era acertado alterarlo. Jorge Juan no hizo nada de eso, no examinó el sistema inglés, lo trajo tal cual porque eran las instrucciones que tenía del Marqués de Rensselaer. Una tercera referencia está ya de la página de la Fundación Jorge Juan en el apartado biografía. De ahora mismo, Jorge Juan, desilusionado por el sistema de construcción naval inglés a su regreso de Londres, ideó un nuevo plan español que, aprobado por el rey en 1752, se implantó de modo general en todos los departamentos, imponiéndose en los astilleros de Cartagena, Cádiz, El Ferrol y La Habana, organizando arsenales, construyendo diques en El Ferrol y Cartagena, contratando constructores como Bryan y Turner. Allí se trabajaba con un moderno criterio industrial de división de trabajo. Debo decir que este párrafo es cierto de la mitad para abajo, pero no es cierto de la mitad para arriba. Y sobre eso vamos a hablar. Bien, Jorge Juan marcha a Londres y efectivamente José María nos ha dado una crónica detallada y mucho más detallada que no ha tenido tiempo de contarnos y que habrá que leer con mucho interés y mucho cuidado, ¿no? Bueno, los grandes astilleros del Támesis, el astillero de Deptford, Woolwich y incluso Chatham, Portsmouth, Plymouth, etcétera, pues son astilleros que están en ese momento desarrollando la gran construcción naval inglesa. Gran en número y gran en un aspecto muy importante. Los astilleros británicos eran astilleros muy bien organizados y Ensenada buscaba para los arsenales españoles que estaban en un periodo ya muy avanzado de finalización de sus obras civiles e hidráulicas, buscaba lo más importante una vez que tienes la infraestructura, que es la organización. Y los ingleses, los británicos, eran muy organizados, como siguen siendo hoy, ya lo eran en el siglo XVIII. El astillero Deptford, vemos ahí una planta, pues ya utilizaban diques de carenar, utilizaban gradas de lanzamiento, utilizaban incluso diques para construcción también, y tenían una secuencia de trabajo enormemente racional. Ahí tenemos la botadura en este mismo astillero de Deptford. Estas son fotografías, láminas de la misma época, mitad del siglo XVIII, de manera que Jorge Juan conoció, contempló estos arsenales tal y como figuran en las láminas. Vemos la botadura de un navío y vemos naturalmente una botadura de popa, mientras que en la península nosotros seguíamos botando los barcos de proa. Bien, Jorge Juan envía información a través de una correspondencia cifrada. Aquí tenemos la primera carta en la que anuncia la llegada a Londres el día 6 de marzo de 1749. Esta es una carta bastante singular, porque es una carta donde está el texto en código numérico y encima la descodificación a castellano, a español, ¿no? Una carta interesante. Bien. ¿Cómo era la construcción naval británica? ¿Por qué llamaba la atención a Ensenada? En primer lugar, después a Jorge Juan, pero no olvidemos que Jorge Juan va a Londres a cumplir las órdenes estrictas, concretas, que le marca Ensenada a través de aquella carta que nos ha mostrado. Bien, en primer lugar, los británicos construyen ya desde 1709, de acuerdo con una normativa técnica muy detallada, que se conoce por el nombre de establishment, que son, bueno, pueden ser ordenanzas. Me ha gustado la palabra que ha empleado Francisco. Bien, son ordenanzas muy detalladas. Por cierto, nosotros tuvimos ordenanzas muchísimo antes, en 1613, 1607, o sea que bueno, no nos están mostrando algo novedoso, no, lo que nos están mostrando es algo que nosotros ya no hacíamos, que habíamos perdido. Nosotros habíamos perdido ya las ordenanzas a finales del siglo XVII.
Bien, estas ordenanzas, sobre todo la de 1719, detalla todas las características constructivas de los navíos. Todas. Dimensiones principales y dimensiones de todas las piezas de la estructura, de la arboladura, de la artillería. Perfectamente detalladas y definidas. Eso en algún aspecto es ventajoso, en otros aspectos no es ventajoso, porque el sistema es muy rígido y de hecho los británicos se quejaban de esa rigidez, de manera que estamos aplicando unas reglas constructivas del año 1719 y estamos en 1745. Bueno, hubo sucesivas modificaciones ante esta presión, las modificaciones del 33, del 41, 45, bien. Jorge Juan conoció sin duda alguna estas ordenanzas del año 1719 y desde luego la modificación del año 1745 que afecta, como muy bien ha comentado Francisco, a las dimensiones principales. Por cierto, una de las principales modificaciones, los británicos hacían buques relativamente, todo esto relativo evidentemente, cortos de eslora y deciden alargar, hacer los buques mayores en eslora. Esto le gusta mucho a Jorge Juan, pero esto técnicamente tampoco tiene mucha importancia. Claro que haciendo buques más largos y mayores todo será mejor, claro, pero son barcos muchísimo más caros y son barcos que tendrán un problema agravado, que es el famoso problema del quebranto. Cuanto más largo sea un buque de madera, mayor problema tiene de flexión longitudinal, mayor problema tiene de quebranto. Y el quebranto lo que hace es que las puntas de las tablas se separen y el barco meta el agua a través de las puntas. O sea que buques largos, buques cortos, esto no es un tema de fórmula matemática, pero los británicos deciden hacer navíos algo más largos, cosa que a Jorge Juan le gusta. Después, los británicos tienen una magnífica organización industrial en sus astilleros. Magnífica. En el terreno del personal, los gremios, la secuencia de trabajo, las normas. Y eso, naturalmente, es algo de lo que Jorge Juan toma nota.